Tenemos entonces el segundo caso de cuando tenemos raíces pares. Si tenemos una función fraccionaria, entonces digamos que esta función es f de x y tenemos en el numerador un polinomio. Puede ser 2x más 3. Y abajo vamos a tener una raíz cuadrada o una raíz de índice par, donde tenemos acá x menos 3, por ejemplo. Entonces cuando hacemos el análisis de esta función, primero decimos a el dominio del numerador, es decir, de 2x más 3. Como una función polinómica, una función lineal de grado 1, entonces su dominio serán todos los reales. D, el dominio del denominador. En este caso, de x menos 3. Como x menos 3 es una función polinómica, también serán todos los reales. C, hay que quitar lo que me haga el denominador igual a 0. Pero ¿qué pasa? Que si el denominador abajo es igual a 0, primero no existe, porque en las funciones racionales vimos que el denominador tiene que ser diferente de 0. Pero se suma otro elemento más, y es que se trata de una raíz par. Y la raíz par nos dice que puede ser mayor o igual a 0. Según el criterio que vimos anteriormente, las raíces pares, lo que está dentro de la función, tiene que ser mayor o igual a 0. Pero, como esta raíz cuadrada está en un denominador, ya ese mayor o igual no existe. Entonces, aquí lo que hay que decir ahora es que tiene que ser mayor que 0. No diferente de 0. Porque si decimos que es diferente de 0, entonces aquí puede dar un número negativo, pero el número negativo de una raíz par no existe. No puede ser igual a 0 porque si es igual a 0, entonces el denominador no puede ser 0, porque entonces la función no existirá tampoco. Entonces, aquí lo que se aplica es que hay que quitar el denominador y debe ser mayor que 0. Es decir, que la raíz cuadrada de x menos 3 tiene que ser mayor que 0. No puede ser mayor o igual que 0. Ni tampoco menor que 0. Tiene que ser mayor que 0. Entonces resolvemos esta inecuación. Y lo que hacemos acá es que elevamos este lado al cuadrado. Y este lado también lo elevamos al cuadrado. Y no ha pasado nada. 0 al cuadrado, eso es 0. Colocamos aquí el mayor. Este cuadrado con esta raíz se simplifican y me queda x menos 3. Al yo despejar este menos 3 pasa para el otro lado positivo, entonces yo digo que x tiene que ser mayor que 3 positivo. Si yo hago mi gráfica de esta función, lo que estoy diciendo es que va a haber gráfica solamente desde x mayor a 3. Aquí tenemos el 1, el 2, 3, 4, 5, 6. En este x
3 hay una asíntota vertical, una línea, x igual 3. Y en este caso va a haber gráfica nada más desde x igual 3 hacia la derecha. Es decir, en toda esta zona va a haber gráfica, pero para acá, para el lado izquierdo, nunca va a haber gráfica. ¿Por qué? Porque me está diciendo que el dominio de la función van a ser todos los reales, pero mayores que 3 positivo. Si yo coloco un 2 acá en esta x, por ejemplo, me quedaría 2 menos 3, eso es menos 1, y la raíz cuadrada de menos 1 no existe. Si coloco el 3, si coloco este valor de 3, 3 menos 3 es igual a 0. La raíz de 0 es 0, pero como está en el denominador, no puedo tener ese 0 en el denominador. Entonces aquí la gráfica va a haber gráfica desde x igual 3 o de x mayor que 3. Entonces, el dominio de la función, de esta función completa, o sea, estos tres elementos va a ser, en conclusión, el dominio de f de x va a ser x que pertenece desde 3 abierto hasta más infinito. Ese es el dominio de esta función. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando esta raíz cuadrada aparezca en una fracción. Hay que hacer ese análisis un poco más profundo. Si nada más es de esta forma, una raíz cuadrada, que no está como denominador, entonces aquí el dominio va a ser mayor o igual que 0. Pero cuando está como denominador, no es mayor o igual que 0, sino que es mayor que 0. De todas formas, estos ejercicios van a ser más ampliados en la clase presencial. Funciones trascendentes. La variable independiente figura como exponente o como índice de la raíz o se halla afectada del signo logaritmo o de cualquiera de los signos que emplea la trigonometría. Entonces aquí la variable independiente, es decir, la x, va a estar bien sea como exponente o como índice de una raíz. Y se va a ver afectada lógicamente por los signos de logaritmo o cualquiera de los signos que se emplean en trigonometría. Funciones exponenciales son de este tipo. F de x igual a A elevado a la g de x, donde este valor A es mayor que 0 y A también es diferente a 1. ¿Cuál es el dominio de esta función f de x? Bueno, va a ser igual al dominio de g de x. Estos son ejemplos gráficos de cómo son las funciones exponenciales. Tenemos este caso, esta función exponencial va a venir de esta forma, cuando en la función f de x igual a la x, esta a que está acá sea mayor que 0 y menor que 1. Es decir, donde tome valores entre 0 y 1, mayores que 0, pero menores que 1, va a tener esta forma. La gráfica exponencial va a tener esta forma cuando esta función f de x, a elevado a la x, esta a sea mayor que 1. Es decir, cuando esta tenga un valor como 2, 4, 5, 6, cualquier valor que sea mayor que 1, va a tener esta forma. Las funciones logarítmicas, en este caso las funciones de tipo logaritmo serán f de x igual a logaritmo base a de g de x, con este a que está acá mayor que 0 y a diferente de 1. O sea, este a puede ser mayor que 0, pero diferente de 1. El único valor que no admite sería el 1. El dominio de esta función f de x va a ser igual a x que pertenece a todos los reales y este g de x mayor que 0. Y esta es la forma gráfica de una función logarítmica. En los ejercicios de clase se van a ver, vamos a desarrollar más este tipo de funciones y cada uno de los tipos que hemos visto hasta ahora. Las funciones trigonométricas no las vamos a desarrollar en este
en este contenido del subproyecto, pero es bueno saber también que se estudian, ¿no? Sobre todo en la parte de precálculo, las funciones seno, seno de x, función coseno de x, con función tangente de x, función cosecante de x, función secante de x y función cotangente de x. ¿Qué operaciones vamos a realizar con funciones? Bueno, vamos a hacer lo que se refiere a la suma de dos funciones, donde la suma de las funciones f y g, donde f y g van a ser dos funciones, las podemos representar como f más g, ya que se trata de una suma, de la forma f más g de x, donde la suma de esa función va a ser f de x, esta f con esta x, más, el tema que está acá, esta g con esta x. O sea, f de x más g de x. ¿Cuál va a ser el dominio de la función f más g? No, va a ser el dominio de la función de f más, unido al dominio de g. El producto de un número real por una función, en este caso es una multiplicación. Decimos que la función producto de un número real t por la función f, es decir, t, que es el número real por f, es de la forma t por f de x. Entonces esto no es más que este t, que es un número real cualquiera, multiplicado por f de x, que es la función. Y el dominio de este producto de t por f va a ser el dominio de f. El producto de dos funciones. No, tenemos ya dos funciones, no una función por un número real, sino dos funciones. El producto de dos funciones f y g, que se representa por f.g o f por g, de la forma f por g de x va a ser f de x por g de x, donde el dominio de ese producto de f por g va a ser el dominio de f unido al dominio de g. Y el cociente de dos funciones, que ya lo vimos previamente, el cociente de dos funciones f y g, que representamos por f sobre g, de la forma f sobre g de x va a ser f de x sobre g de x, donde el dominio de esta función f sobre g va a ser el dominio de f unido al dominio de g, donde este g de x tiene que ser diferente de 0.